¿Qué tal, amigos y hermanos? Me da mucho gusto que nos sigan acompañando en esta serie de reflexiones sobre la problemática que envuelve a las iglesias. Y para esta ocasión le hemos titulado Motivos indignos para cambiarse de iglesia. O sea, vamos a analizar las causas equivocadas en las que muchos creyentes han caído cuando se cambian de iglesia, en contraste de lo que veíamos en la reflexión pasada, que fueron los motivos correctos. Número 1. Lo primero tiene que ver con la mentalidad, con el concepto que tengamos de iglesia, que será el tema de la siguiente reflexión. Por hoy solo diremos que con demasiada frecuencia hay creyentes que se integran a una iglesia con prejuicios o ideas preconcebidas que tarde o temprano harán mella en su vida espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un creyente solo está en una iglesia por motivos indignos o equivocados, de la misma forma se saldrá de ella, haciendo más grave su condición espiritual. Escúcheme, por favor. Existen hermanos en la fe que solo asisten a una iglesia porque tienen la idea que le van a echar la mano al pastor, especialmente si es su amigo o un familiar o un compañero de trabajo a quien aprecian. Entonces sienten que le están haciendo un favor al pastor y que cuando ya no sientan en su corazón o piensen que su ciclo se acabó en esa iglesia, deben marcharse. Se cuenta de un hermano que siempre llegaba tarde a los cultos, a veces llegaba solo a la predicación, por lo que un día su pastor lo confrontó. ¿Saben qué le contestó este hermano a su pastor? Le dijo: vaya, todavía de que vengo al culto usted me regaña, agradezca que vengo al servicio. ¿Cómo lo ve? Así están las cosas en nuestras iglesias. Es obvio entender que esta es una postura equivocada, pero muy frecuente. Para que me entienda usted la magnitud de esta equivocación, le voy a poner un ejemplo. Es como si un joven le dijera a su novia: mientras no tengas a un hombre con quien vivir, y para que tengas con quien tener sexo, voy a vivir contigo, pero solo por un tiempo. Después te buscas a otro que te haga el favor. Claro que un hombre cristiano no pensaría, ni diría, ni haría eso. Uno debe saber que integrarse a la iglesia es como casarse o como tener una familia. Sería inconcebible que usted le dijera a su hijo: solo quiero ser tu papá por un año, y después te buscas otro papá porque yo ya no deseo seguir siendo tu padre. No, claro que eso no existe. Todos aquellos que han vivido una situación similar a veces quedan traumados de por vida. A mí me tocó atender el caso de un niño que su conducta fue alterada intempestivamente sin que hubiera una explicación aparente. Fue la escuela donde estudiaba la que me lo refirió. ¿Saben qué es lo que pasaba? Que era hijo de una madre soltera, pero a ella le daba por cambiar de pareja de vez en cuando, por lo que el niño cambiaba de papá igualmente. El último papá que había tenido lo trató con mucho afecto, por lo que el niño se había encariñado con él, pero de repente desapareció de su vida, lo cual le causó mucha tristeza, y la cosa empeoró cuando llegó otro papá que desde un principio lo maltrató. Bueno, pues eso mismo sigue pasando con muchas familias que se van de una iglesia, aunque se integren a otra. Muchas veces los hijos son tan afectados que jamás se vuelven a acercar a Dios, pues su corazón se ha endurecido. Si usted es de esos que andan de iglesia en iglesia, le rogamos que por favor siente cabeza, que busque y se quede en una buena iglesia, donde pueda echar raíces, donde pueda madurar y crecer espiritualmente. Número 2. La segunda causa indigna para cambiarse de iglesia es la cuestión de la autoridad. En todas las iglesias hay hermanos que se portan mal, pero no quieren que nadie les diga nada. Se parecen a los hijos que se portan mal y se enojan si sus padres les regañan. ¡Qué chistositos! Bueno, así como en la casa, en la iglesia alguien tiene que poner orden. Ese alguien es el pastor, pues él es el responsable de la congregación, lo que a muchos pastores les ha acarreado enemigos sin causa. Por lo general, aquellos que se portan mal quieren que su pastor sea débil, o tal vez vengan de otras iglesias donde estaban acostumbrados a que el pastor fuera débil. Quieren que el pastor sea manipulable, o que lo puedan sobornar, o que simplemente no diga nada y se calle la boca con todas las tonterías y fechorías que ellos hacen. Y como desafortunadamente hay pastores que sí se han prestado a este jueguito, quieren que todos los pastores sean iguales.
Tristemente, en las iglesias donde el pastor se presta a que lo manipulen, tampoco están contentos porque le pierden el respeto y la autoridad y hasta le llegan a faltar al respeto. Se olvidan que es un pecado muy grave a los ojos de Dios, ya que Él dice en su palabra, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Igualmente, en un liderazgo débil y mediocre, la iglesia se vuelve un caos y una anarquía, donde cada quien hace lo que se le venga en gana, dando un mal testimonio como seguidores de Cristo. Y por el otro lado, cuando un pastor se pone en su lugar y tiene que corregir los males de su iglesia, también se le enojan y se molestan, y muchos se van de la iglesia acusando a su pastor de todos los males habidos y por haber. Pero lo que en realidad existe es que no les gustaba ni les gusta sujetarse a la autoridad, no les gusta obedecer, son rebeldes y orgullosos, por lo que no son dóciles ni sumisos, sino prepotentes y carnales. Por eso la reacción a enojarse o molestarse, y hacen lo mismo que los hijos desobedientes, acusan a sus padres de ser malos porque no les dejan hacer lo que ellos quieren. Si usted es papá o mamá me va a entender. Lo primero que le dice un hijo a su padre o madre cuando los regañan es: tú eres malo, o no me quieres, o no me comprendes, y otras cosas por el estilo. Esto mismo es lo que dicen los rebeldes a su pastor. Aquí en Estados Unidos, algunos cuantos rebeldes que he tenido en mi iglesia me han acusado de no tener amor, o han dicho de mí: el pastor no sabe perdonar, y otros dicen que ni siquiera soy cristiano porque no vivo lo que predico. Claro que van a decir eso y cosas peores. ¿Por qué? Porque no les he permitido salirse con la suya. Hermanos pastores que me están oyendo, lo mismo que les digo a los padres, les digo también a ustedes. Por favor, no sean débiles, sean firmes y fuertes. No permitan que su iglesia los manipule o controle. Si hay alguien que tiene que poner orden en la iglesia, es usted como pastor, aunque el precio sea alto y difícil. Pero en algún momento tendrá que elegir entre dos males, entonces escoja el menor. Es mejor que le digan que no tiene amor y no que su iglesia se vuelva un caos y una desgracia. Por eso afirmamos que si usted se cambia de iglesia por tener problemas con la autoridad o por salir peleado con medio mundo, eso es un pecado aborrecible a los ojos de Dios. Número 3. Un tercer motivo indigno para cambiarse de iglesia es cuando usted participa en una división. Se parece al punto anterior porque una división encierra rebeldía y falta de sujeción a la autoridad, pero la diferencia es que cuando no hay división, la persona se va de la iglesia, pero se va solo, no se lleva a nadie, ni permite que otros le sigan, ni tampoco influencia para que otros se vayan. Por el contrario, en toda división siempre hay un cabecilla, generalmente el más carrascaloso, quien es el que arma todo el borlote. Y bueno, como para todo hay gente, siempre habrá quien le siga, aunque no tengan nada que ver con la causa que enarbola el incitador. De este modo, si el provocador triunfa en su cometido, la revuelta se convierte en un golpe de Estado. Si fracasa, entonces se gesta una división. A lo largo de estos 2000 años de historia del cristianismo, esta ha sido una desgracia en la iglesia desde los tiempos apostólicos, desde aquel famoso Diótrefes, quien logró correr de su iglesia al mismo apóstol Juan. Como ya se han hecho muchas investigaciones de las divisiones y golpes de Estado en estos 2000 años, ahora es fácil determinar el rumbo y curso que siguen estos acontecimientos. Se los voy a relatar con el fin de que usted no sea engatusado por un iluminado que le dice que deben correr a su pastor o salirse de la iglesia. Es el doctor Jorge A. León quien lo describe de una manera magistral en su libro de Psicología Pastoral. Este es el caminito de toda división y o golpe de Estado en una iglesia. Número 1. El líder antagónico busca una tesis que parezca razonable y justa que levantará como bandera para que otros le sigan. Número 2. Luego el líder alborotador emprende una acción indirecta para evitar que los líderes auténticos se pongan en guardia, es decir, no se sabe quién es la cabeza de dicho movimiento. Número 3. Una vez asegurado un grupo de seguidores, generalmente una minoría, el cabecilla prepara el golpe cuando la mayoría es incapaz de entender la intensidad del problema y 4. Logrado el triunfo, a veces por los medios menos democráticos, el líder traidor neutraliza a los que no están de acuerdo con él o sencillamente los expulsa del grupo. Esto significa que el golpe de Estado se ha consumado y el pastor ha sido corrido.
Si no se logró correr al pastor, entonces sobreviene la división. El líder rebelde, al ver perdida su causa, al ver que no se salió con la suya, asume la actitud de: tomo mis canicas y ya no juego. Y entonces dice: renuncio, me voy, los castigo con el látigo de mi desprecio. O no puedo aceptar a este pastor como mi pastor, etcétera, etcétera. Todas las divisiones y golpes de estado que han ocurrido en estos 2000 años han sido dolorosas, porque siempre ha habido creyentes que son lastimados y muchísimos de ellos vuelven atrás, ya que nunca lograron comprender realmente qué es lo que pasaba. Aquí vale la pena recordar las palabras de nuestro Salvador, quien dijo: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mi padre fue pastor toda su vida, y yo crecí a su lado viendo lo que pasaba en las iglesias que él atendía o supervisaba. Cuando menos eran unos 100 pastores los que estaban a su cargo. Y después yo mismo como pastor me ha tocado ser el líder de varios pastores, por lo que he visto de cerca las divisiones y golpes de estado, en la que muchos pastores han llegado a sufrir paros cardíacos y otros no han superado el trauma que les causó dicho acontecimiento. No podemos decir que las divisiones son una cosa necesaria y positiva para las iglesias. Muchas iglesias hoy día son fruto o el producto de una división. Esos mismos hermanos se vuelven a pelear entre ellos y se vuelven a dividir, y así fundan otra iglesia, siendo un cuento de nunca acabar, en la que muchos, sin ser pastores y sin tener vocación y llamamiento, se autoproclaman pastores, poniendo en escarnio la fe del Evangelio. Hermanos que me están escuchando, por favor, huyan de las divisiones como huirían del mismísimo infierno. Así como serían fieles a su esposa o a Dios, igualmente sean fieles a su iglesia y a su pastor. Y si en algo están en desacuerdo con su pastor, por favor vayan con él directamente y arreglen sus diferencias, pero no se vayan de su iglesia así porque sí. Número 4. Un cuarto motivo indigno que deseo mencionar es el de la inmadurez. Así como acaba de escuchar, inmadurez. Sí, mi amigo, la inmadurez es un motivo indigno para cambiarse de iglesia. Hace unos meses atrás estuvimos teniendo una serie de reflexiones sobre el desarrollo de la personalidad, donde tratamos el tema de la inmadurez, que si usted no lo ha adquirido, le invito a que nos llame a la oficina o visite nuestra página web para adquirirla. Solo mencionaré unas breves cosas sobre esta cuestión de la inmadurez. ¿Cómo es que la inmadurez está relacionada al hecho de cambiarse de iglesia? Bueno, aunque usted no lo crea, la mayor causa de deserción de miembros de nuestras iglesias no son por causas justas y necesarias, sino porque estos hermanos en Cristo, aunque ya están viejos de edad, no habían madurado ni emocional ni espiritualmente, comportándose como unos niños malcriados, haciendo su berrincha por detalles sin importancia e intrascendentes, pero suficientes para que perdiesen los estribos e hicieran sus panchos. En todas las encuestas que se han hecho del por qué mucha gente se cambia de iglesia, los resultados son aterradores, que van desde un desacuerdo con el pastor o inconformidad por un determinado sermón hasta el haberse peleado con algún otro creyente de la misma congregación. Un caso que me llamó la atención fue la deserción de varios miembros de una iglesia en la que no estuvieron de acuerdo con la joven que el pastor había elegido como esposa. Este pastor tenía mucho carisma y personalidad y además era soltero. La iglesia había crecido considerablemente y muchas señoritas estaban más que apuntadas para convertirse en la esposa del pastor. La espera fue un tanto complicada porque este pastor no se decidía por ninguna flor de su propio jardín. Finalmente, se decidió por una, pero no fue del agrado de varias hermanas, especialmente de aquellas que ya estaban esperando ser suegras del pastor. Estas, a su vez, influyeron en sus esposos y hubo un éxodo en la congregación. ¿La razón? Que la esposa del pastor era fea, no era bonita, no hacía buena pareja para el pastor, claro, según ellos, y el comentario agrio que hacían de su pastor era: ¿cómo es posible que habiendo tantas chicas bellas, elegantes, simpáticas, sexys, atractivas, el pastor fuera a escoger la más fea de todas?
Estos hermanos en Cristo aseguraban que el pastor había tenido la culpa de que ellos se hubieran ido de la iglesia porque su esposa estaba bien fea y gorda y corriente y no sabía ni vestirse bien ni arreglarse. ¿Cómo la ven, mis estimados? Esto es inmadurez. Y a mayor inmadurez, mayor carnalidad y pecaminosidad. Si usted no me cree, pregúntele a cualquier hermano que acostumbra a cambiarse de iglesia constantemente por qué se cambia de iglesia cada rato, y en el 99.9% le van a decir que la culpa la tiene el pastor, y lo increíble es que no les da pena decirlo. Pero lo más absurdo es que estos hermanitos llegan a creerse sus propios cuentos. ¡Qué desgracia! Y es que la inmadurez en cualquiera de las áreas de la vida hace que una persona tenga actitudes infantiles y ridículas, que hagan todo un drama de cualquier cosa que no les guste y que se vuelvan chismosas, calumniadoras, pendencieras, etc. Cuando en una iglesia hay demasiados chismes, rumores, intrigas, sospechas, murmuraciones y todos los pecados de la lengua, quiere decir que estos hermanitos son muy inmaduros y que en lugar de ser una iglesia son un kinder o un jardín de niños. El inmaduro jamás se puede aguantar las ganas de saber el último chisme de la iglesia o del pastor. Queridos hermanos, existen otros motivos indignos, insanos e incorrectos para cambiarse de iglesia, pero hoy solo hemos visto 4, que espero le ayuden en su vida cristiana. Se los vuelvo a enumerar. 1. Una mentalidad equivocada de la pertenencia a una iglesia. 2. No estar dispuesto a someterse a la autoridad. 3. Por causa de una división. Y 4. Por inmadurez. Para terminar, les comento el testimonio de la hermana Baldayo, la madre de nuestro pastor de joven y que hace poco partió a la presencia de Dios. Ella vino de su país en Centroamérica a visitar a su hijo, pero un cáncer terminal puso fin a sus días en esta tierra. Nuestra hermana Baldayo fue una mujer consagrada al Señor. Era maestra de escuela dominical, presidenta de damas de su iglesia y a nivel nacional, una gran evangelizadora, una gran cocinera para los eventos de su iglesia, y ya en los últimos días antes de morir, fui a verla al hospital y me dijo: «Pastor, quiero confesarle algo. Por más de 30 años fui cristiana y miembro de una sola iglesia, la iglesia en la que me convertí. En todos estos años, mucha gente trató de sacarme de la iglesia para llevarme a otras congregaciones, pero nunca lo permití. Con mi familia siempre estuvimos muy cerca de los que fueron nuestros pastores. Mis hijos a veces pasaban más tiempo en la casa del pastor que en mi casa. Nos propusimos ser un apoyo a nuestro pastor y no una piedra en sus zapatos. Descansa en paz y en los brazos de su Salvador, la hermana Doris Baldayo. De esos cristianos ya hay pocos. Y usted, amigo que me está escuchando, sea fiel a su iglesia y a su pastor. Que el Señor le bendiga». Si desea más información sobre nuestro ministerio, por favor llámenos al teléfono 513-255-8502, 513-255-8502, o escríbanos a nuestro correo electrónico radioreflexiones@hotmail.com, radioreflexiones@hotmail.com, o visite nuestra página web www.joeljimenez.org, www.joeljimenez.org. Esta es una producción de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Integral, ALCI. Se despide de ustedes, Teresa de los Santos. Que Dios les guarde en completa paz.